se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo gente, que Jesús está volviendo. Padre nuestro que tú moras en las alturas de los cielos, alabado sea Jehová y engrandecido. Tú que te encuentras en el lugar santísimo tras el segundo velo, frente al propiciatorio, intercediendo por tu pueblo, por nosotros, en este momento te damos gloria y honra, a quien solo gloria y honra merece. Que sea el Espíritu Santo que dirija lo que aquí se haga y que pueda llegar a las mentes y ser aceptado en aquellos que escuchan. En el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Hablemos del Génesis. Dios habló y sus palabras crearon sus obras en el mundo natural. La creación de Dios no es sino un depósito de recursos dispuestos para que Él los emplee instantáneamente a su voluntad. Amor infinito. Cuán grande es. Dios hizo el mundo para agradar el cielo. Desea una familia más grande de seres inteligentes creados. Todo el cielo se interesó profundamente y gozosamente en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. Fueron hechos a imagen de Dios y fue el propósito del Creador que ellos poblaran la tierra. El Señor ha dado de su vida a los árboles y a las plantas de su creación. Su palabra puede aumentar o disminuir el fruto de la tierra. Si los hombres abrieran su entendimiento para discernir la relación entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza, se oirían los fieles reconocimientos del poder del Creador. Sin la vida de Dios moriría la naturaleza. Sus obras creadas dependen de Él. Confiere propiedades vivificantes a todo lo que produce la naturaleza. Hemos de considerar los árboles cargados de fruto como el don de Dios, tanto como si Él lo colocara el fruto en nuestras manos. El cielo semanal de los 7 días literales, 6 para el trabajo y el 7º sábado para el descanso, que ha sido preservado y transmitido a través de la historia de la Biblia, se originó en la gran realidad de los 7 días primeros. El hombre bajo la supervisión de Dios. El organismo físico del hombre está bajo la supervisión de Dios, pero es como un reloj que es puesto en marcha y que sigue andando por su cuenta. Late el corazón, una pulsación sigue a otra, una respiración se efectúa después de otra, pero todo el ser está bajo la supervisión de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En Dios vivimos y nos movemos y somos. Cada latido del corazón, cada respiración, es la inspiración de aquel que alentó en la nariz de Adán el hálito de vida. La inspiración del Dios omnipotente, el gran yo soy. El Señor creó al hombre del polvo de la tierra. Hizo a Adán un participante de la vida y naturaleza de Dios. Fue alentado en el aliento del Todopoderoso y se convirtió en un alma viviente. Adán era perfecto en su forma, fuerte, bien parecido, puro, llevaba la imagen de su Hacedor. El hombre salió de las manos de su Creador perfecto en su organización y bello en su forma. El hecho de que por 6,000 años haya resistido el peso siempre creciente de enfermedades y crimen
es prueba concluyente del poder de resistencia con que al principio fue dotado. Adán fue coronado rey en el Edén. Se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no dio a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo soberano de todas las obras de las manos de Dios. El hombre, hecho a la imagen divina, podía contemplar y apreciar en la naturaleza las obras gloriosas de Dios. Adán tenía temas como movidos de contemplación en las obras de Dios en el Edén, que era el cielo en miniatura. Dios no creó al hombre meramente para que contemplara las gloriosas obras de Dios. Por eso le dio manos para trabajar, así como mente y corazón para meditar. Si la felicidad del hombre hubiese consistido en no hacer nada, el Creador no le hubiera asignado un trabajo a Adán. El hombre había de encontrar felicidad tanto en el trabajo como en la meditación. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina, Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Si hubiese soportado la prueba, hubiera instituido a sus hijos tan solamente en un sendero de lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Habría sido enseñado por Dios como su labranza y edificio. Su carácter habría sido modelado de acuerdo con el carácter de Dios. Cristo nunca plantó las semillas de muerte en el organismo. Satanás plantó esa semilla cuando tentó a Adán para que comiera del árbol del conocimiento, lo que significó desobediencia a Dios. Adán escuchó las palabras del tentador y cayó en el pecado al rendirse a sus insinuaciones. En su caso, ¿por qué no se puso en vigor la pena de muerte inmediatamente? Porque se encontró una manera de rescatarlo. El unigénito Hijo de Dios se ofreció como voluntario para tomar sobre sí mismo el pecado del hombre y para hacer la expiación de la raza caída. No podría haber habido perdón para el pecado si no se hubiera hecho esa expiación. Si Dios hubiera perdonado el pecado de Adán sin expiación, el pecado se habría inmortalizado y se habría perpetuado con una osadía que no habría tenido restricciones. Si la humanidad hubiese cesado de caer cuando Adán fue expulsado del Edén, física, mental y moralmente, estaríamos ahora en una condición mucho más elevada, pero al paso que los seres humanos deploran la caída de Adán, que ha resultado en una calamidad tan indecible, desobedecen las órdenes expresas de Dios como lo hizo Adán, aunque tienen un ejemplo para ponerlos en guardia a fin de que no hagan como hizo él al violar la ley de Jehová. Ojalá la humanidad hubiera dejado de caer en el pecado con Adán. Pero ha habido una sucesión de caídas. Los seres humanos no aceptan la advertencia del caso de Adán. Condescienden con el apetito y la pasión en violación directa de la ley de Dios. Y al mismo tiempo continúan lamentando la transgresión de Adán, que introdujo el pecado en el mundo. Desde los días de Adán hasta los nuestros, ha habido una sucesión de caídas en toda suerte de crímenes, y cada caída ha sido mayor que la anterior. Dios no creó una raza de seres tan desprovistos de salud, belleza y poder moral como la que ahora existe en el mundo. Enfermedades de toda clase han estado aumentando
terriblemente en la humanidad. Esto no ha sido por providencia especial de Dios, sino directamente en contra de su voluntad. Esto ha venido por el desprecio del hombre de los mismos medios que Dios ha ordenado para resguardarlo de los terribles males existentes. En el Edén, Satanás usó la serpiente como un instrumento. Hoy día usa a los miembros de la familia humana, esforzándose por medio de toda suerte de astucia y engaño para levantar barreras en el sendero de la justicia, calculando para que caminen en los remedios del Señor. Dios no consulta nuestras opiniones ni preferencias. Conoce lo que no conocen los seres humanos, los resultados futuros de cada movimiento, y por lo tanto nuestros ojos deberían dirigirse a Él y no a las ventajas mundanales presentadas por Satanás. Satanás nos dice que si le prestamos atención, alcanzaremos grandes alturas de conocimiento. Seréis como dioses, le dijo a Eva, si comieres del árbol prohibido por Dios. Fue muy leve la prueba dada a Adán y a Eva, pero no pudieron soportarla. Desobedecieron a Dios y esa transgresión abrió las compuertas de la calamidad sobre nuestro mundo. Con cuán intenso interés observó todo el mundo el conflicto que había de decidir la posición de Adán y Eva. Cuán atentamente escucharon los ángeles las palabras de Satanás, el originador del pecado, cuando colocó sus propias ideas por encima de las órdenes de Dios y procuró dejar sin efecto la ley de Dios por medio de su razonamiento engañoso. Cuán ansiosamente esperaron para ver si la santa pareja sería engañada por el tentador y se rindiera a sus artificios. Se preguntaban a sí mismos, ¿transferiría la santa pareja su fe y amor al Padre y el Hijo y a Satanás? Aceptaron sus falsedades como verdad. Sabían que podrían refrenarse de tomar el fruto, obedeciendo el mandato positivo de Dios, o podrían violar la orden expresa de su Creador. Le fue dada la prueba más suave que podía darse, pues no había necesidad de que comieran del árbol prohibido. Todo lo que necesitaban había sido provisto, estaba a su alrededor. Si Adán y Eva nunca hubiesen tocado el árbol prohibido, el Señor les hubiera impartido conocimiento, un conocimiento sobre el cual no descansaba la maldición del pecado, que les habría proporcionado gozo eterno. El único conocimiento que ganaron con su desobediencia fue un conocimiento del pecado y sus resultados. ¿En qué consistió el vigor de asalto contra Adán que causó su caída? No fue el pecado inherente, pues Dios hizo a Adán conforme al carácter divino, puro y recto. No habían principios corruptos en el primer Adán, ni propensiones corruptas o tendencias al mal. Adán era tan impecable como los ángeles que estaban delante del trono de Dios. Esas cosas son inexplicables, pero muchas cosas que ahora no podemos entender serán aclaradas cuando veamos cómo ahora somos vistos y conozcamos cómo somos conocidos. Siglo tras siglo, la curiosidad de los hombres los ha inducido a buscar el árbol del conocimiento y con frecuencia piensan que están arrancando el fruto más importante, cuando a semejanza de las indagaciones de Salomón encuentra que todo es vanidad y nada en comparación con la ciencia de la verdadera santidad que les abriría las puertas de la ciudad de Dios. La ambición humana ha ido en procura de la clase de conocimiento que le proporciona gloria, exaltación propia y supremacía. Así obró Satanás sobre Adán y Eva, hasta que las restricciones de Dios fueron rotas en pedazos
y comenzó su educación bajo el maestro de la mentira, para que pudieran tener el conocimiento que Dios les había dado, conocer las consecuencias de la transgresión. Adán se rindió a la tentación, y como tenemos tan claramente delante de nosotros el asunto del pecado y sus consecuencias, podemos leer de causa y efecto y ver que no es la magnitud del acto lo que constituye el pecado, sino la desobediencia a la voluntad expresa de Dios, lo que es una negación virtual de Dios, un rechazo de las leyes de su gobierno. La caída de nuestros primeros padres rompieron la cadena áurea de la obediencia implícita de la voluntad humana a la divina. La obediencia ya no ha sido más considerada como una necesidad absoluta. Los seres humanos siguen sus propios pensamientos, de los cuales dijo el Señor, refiriéndose a los habitantes del mundo antiguo, que eran de continuo solo al mar. Se dispuso el plan de salvación de tal forma que cuando Adán fue probado, la tentación fue apartada de él todo lo posible. Cuando Adán fue tentado, no tenía hambre. Dios tenía poder para retener a Adán, impidiéndole sacar el fruto prohibido. Pero si lo hubiese hecho, Satanás hubiera tenido un asidero para acusar de arbitrario el gobierno de Dios. El hombre no hubiera sido un ser moral libre, sino una mera máquina. Ciertamente no era el propósito de Dios que el hombre fuera pecaminoso. Hizo a Adán puro y noble, sin ninguna tendencia al mal. Lo colocó en el Edén, donde tenía todo suficiente para permanecer leal y obediente. Se colocó la ley en torno de él como una salvaguardia. Tanto Adán como Eva comieron del fruto y obtuvieron un conocimiento que, si hubiesen obedecido a Dios, nunca habrían tenido. Una experiencia en la desobediencia y deslealtad a Dios. El conocer que estaban desnudos. Desapareció el ropaje de inocencia, una cobertura proveniente de Dios que los rodeaba. Ellos sustituyeron esas vestimentas celestiales cosiendo delantares de hojas de higuera. Esta es la cobertura que han usado los transgresores de la ley de Dios desde los días de la desobediencia de Adán y Eva. Han cosido hojas de higuera para cubrir su desnudez causada por la transgresión. Las hojas de higuera representan los argumentos usados para cubrir la desobediencia. Cuando el Señor llama la atención de hombres y mujeres a la verdad, comienza la confesión de delantales de hojas de higuera para ocultar la desnudez del alma. Pero no se cubre la desnudez del pecado. Todos los argumentos reunidos en forma de rendimiento por todos los que se han interesado en esta costura endeble quedarán en nada. Si Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido al Creador, hubieran permanecido en la senda de la rectitud perfecta, podrían haber conocido y entendido a Dios. Pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, se apartó de ellos la luz de las vestimentas de inocencia celestial, y al perder las vestimentas de inocencia, se envolvieron con los oscuros mantos que resulta de ignorar a Dios. La luz clara y perfecta que hasta entonces los había rodeado, había iluminado todo aquello a lo cual se acercaban. Pero privados de esa luz celestial, los descendientes de Adán ya no podían descubrir el carácter de Dios en sus obras creadas. Cuando fueron creados, Adán y Eva tenían un conocimiento de la ley original de Dios. Estaba impresa en sus corazones y conocían las exigencias de la ley sobre ellos. Cuando transgredieron la ley de Dios y cayeron de su estado de feliz inocencia y se convirtieron en pecadores,
El futuro de la raza humana caída no quedó aliviado por un solo rayo de esperanza. Dios se compadeció de ellos y Cristo ideó el plan de su salvación, llevando al mundo la culpa. Cuando se pronunció la maldición sobre la tierra y sobre el hombre, hubo una promesa en relación con la maldición, que mediante Cristo había esperanza y perdón por la transgresión de la ley de Dios. Aunque la lobreguez y oscuridad tendían como una mortaja sobre el futuro, sin embargo, en la promesa del Redentor, la estrella de la esperanza alumbraba el lobrego futuro. La primera predicación del Evangelio fue hecha por Cristo a Adán. Adán y Eva experimentaron sincero dolor y arrepentimiento por su culpa. Creyeron la preciosa promesa de Dios y fueron salvados de una ruina. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que había de sufrir y sin embargo se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se le presentó como el garante de la raza humana, con tanto poder para impedir la condenación pronunciada sobre los culpables, como cuando murió en la cruz del Calvario. Jesús se convirtió en el Redentor del mundo, prestando perfecta obediencia a cada palabra que procede de la boca de Dios. Redimió la desdichada caída de Adán, uniendo la tierra que había quedado divorciada de Dios por el pecado, con el continente del cielo. Aunque la tierra fue cercenada del continente del cielo y alejada de su comunión, Jesús la ha reunido otra vez con la esfera de gloria. El instante en que el hombre acogió bien las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera. Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo: caiga el castigo sobre mí, estaré en el lugar del hombre, él tendrá otra oportunidad. ¡Qué amor! ¡Qué admirable condescendencia! El Rey de Gloria, dispuesto a humillarse, descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída, colocaría sus pies en las pisadas de Adán, tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo, con Satanás, que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás y al hacerlo, abriría el camino para la redención de todos los que creyeran en él, salvándolos de la ignominia, del fracaso y la caída de Adán. Dios retuvo por un tiempo la plena ejecución de la sentencia de muerte pronunciada sobre el hombre. Satanás se lisonjeaba de que para siempre había roto el vínculo entre el cielo y la tierra, pero en esto estaba grandemente equivocado y quedaría chasqueado. El Padre había puesto el mundo en las manos de su Hijo para que lo redimiera de la maldición y la ignominia del fracaso y la caída de Adán. Toda la naturaleza está perturbada, pues Dios impidió que la tierra cumpliera el propósito que originalmente le había designado. No haya paz para los impíos, dice el Señor. La maldición de Dios está sobre toda la creación. Cada año se hace sentir más decididamente. Debido a la desobediencia, se pronunció la primera maldición sobre la posteridad de Adán y sobre la tierra. La segunda maldición vino sobre la tierra después de que Caín asesinó a su hermano Abel. La tercera y la más espantosa maldición de Dios vino sobre la tierra con el diluvio. La tierra ha sentido la maldición cada vez más pesadamente. Antes del diluvio, la primera hoja que cayó y fue
hallada sobre el terreno causó gran dolor a los que temían a Dios. Se lamentaron por eso como los lamentamos por la pérdida de un querido amigo. En la hoja marchita podían ver una evidencia de la maldición y de la decadencia de la naturaleza. El pecado del hombre ha traído un resultado seguro: decadencia, deformidad y muerte. Hoy día todo el mundo está manchado, corrompido, afectado de una enfermedad mortal. La tierra gime bajo la continua transgresión de sus habitantes. La maldición del Señor está sobre la tierra, sobre el hombre, sobre las bestias, sobre los peces en el mar. Y como la transgresión se hace casi universal, se permitirá que la maldición llegue a ser tan amplia y tan profunda como la transgresión. Después de la transgresión de Adán, Dios podía haber destruido cada capullo que se abría y cada flor lozana, o podría haberles quitado su fragancia, tan grata a los sentidos. En la tierra agostada y estropeada por la maldición, en las zarzas, los abrojos, las espinas y las cizañas podemos leer la ley de la condenación. Pero en el delicado color y perfume de las flores podemos saber que Dios todavía nos ama, que su misericordia no se ha retirado totalmente de la tierra. Dios dijo a Adán y a todos los descendientes de Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Pues de ahora en adelante la tierra deberá ser trabajada con la desventaja de la transgresión. Producirá espinas y zarzas. No hay lugar en la tierra donde no se vea el rastro de la serpiente y donde no se sienta su veneno al quijón. Toda la tierra está contaminada bajo sus habitantes. La maldición está aumentando como aumenta la transgresión. Ninguna planta nociva fue colocada en el gran huerto del Señor. Pero después que pecaron Adán y Eva, brotaron hierbas venenosas. En la parábola del sembrador se le hizo una pregunta al amo: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? El amo contestó: un enemigo ha hecho esto. Todas las cenizas son sembradas por el maligno. Cada hierba nociva es siembra de él. Y con sus métodos ingeniosos de amalgamación ha corrompido la tierra con cizañas. La transgresión de los requerimientos de Dios excluyó a Adán del huerto del Edén. Una espada flamígera fue colocada en torno del árbol de la vida para que el hombre no extendiera la mano y participara de él, inmortalizando el pecado. La condición para comer del árbol de la vida era la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Adán cayó por la desobediencia, perdiendo por su pecado todo derecho a usar tanto del fruto vitalizador del árbol que estaba en medio del huerto, como de sus hojas que son para la sanidad de las naciones. La obediencia mediante Jesucristo le da al hombre perfección de carácter y el derecho a participar del árbol de la vida. Las condiciones para participar nuevamente del fruto del árbol están presentadas claramente en el testimonio de Jesucristo dado a Juan. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Escrito está. Es el evangelio que debemos predicar. Ninguna espada flamígera está colocada delante de este árbol de la vida. Todos los que quieran puedan participar de él. No hay poder que pueda prohibir a ninguna alma que tome del fruto de este árbol de la vida. Todos pueden comer y vivir para siempre. En cada ofrenda para Dios hemos de reconocer aquella gran dádiva, la única que puede hacer aceptable
nuestro servicio para Él. Cuando Abel ofreció los primogénitos del rebaño, reconoció a Dios no solo como el dador de sus bendiciones temporales, sino también como el dador del Salvador. La ofrenda de Abel fue la más escogida que pudiera presentar, pues era lo que pedía el Señor específicamente. Pero Caín solo trajo de los frutos de la tierra y su ofrenda no fue aceptada por el Señor. No expresaba fe en Cristo. Todas nuestras ofrendas deben estar rociadas con la sangre de la expiación, siendo que la posesión comprada por el Hijo de Dios, hemos de dar al Señor nuestras propias vidas individuales. Debido a su culpa, el hombre caído ya no podía ir directamente delante de Dios con sus súplicas, pues su transgresión de la ley divina había colocado una barrera infranqueable entre Dios Santo y el transgresor. Pero se ideó un plan para que la sentencia de muerte recayera sobre un sustituto, debido a haber efusivo de sangre en el plan de redención. Pues debía intervenir la muerte como consecuencia del pecado del hombre. Había de prefigurar a Cristo los animales de los sacrificios. Mientras tanto, en la víctima inmolada, el hombre debía ver el cumplimiento de las palabras de Dios. Ciertamente morirás. El Señor vio la ira de Caín, vio que había decaído su semblante. Así se les revela cuán de cerca toma nota el Señor de cada acción, de todos los intentos y propósitos, y aún de la expresión del rostro. Esto, aunque el hombre no diga nada, expresa su negativa de seguir en el camino de Dios y cumplir con la voluntad divina. Bien podría preguntarse el Señor, ¿cuándo no podáis seguir los impulsos de vuestro propio corazón rebelde y cuando estéis obligados a no realizar vuestra propia voluntad inicua y no santificada? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Tales manifestaciones revelan que los hombres se irritan porque no pueden proceder de acuerdo con las artes y las ardides de Satanás y tan solo pueden manifestar un espíritu similar al de Caín. No podía haber armonía entre los dos hermanos y era inevitable la contienda. Abel no podía condescender con Caín sin ser culpable de desobediencia a las órdenes específicas de Dios. Satanás es el padre de la incredulidad, la murmuración y la rebelión. Llenó a Caín con desconfianza y furor contra su inocente hermano y contra Dios, porque su sacrificio fue rehusado y fue aceptado el de Abel, y asesinó a su hermano en su insensato furor. Dios ha dado a cada hombre su obra, y cualquiera se aparta de la obra que Dios le ha dado para hacer la obra de Satanás, para mancillar su propio cuerpo o guiar a otros al pecado. La obra de ese hombre está maldita y se coloca sobre él la marca de Caín. La ruina de su víctima clamará a Dios como lo hizo la sangre de Abel. Cualquier hombre, ya sea ministro o laico, que procura forzar o regir la razón de cualquier otro hombre, se convierte en un instrumento de Satanás para hacer su obra y lleva la señal de Caín ante la vista del universo celestial. Repito, cualquier hombre, ya sea ministro o laico, que procura forzar o regir la razón de cualquier otro hombre, se convierte en un instrumento de Satanás para hacer su obra y lleva la señal de Caín ante la vista
del universo celestial. Seth era de estatura más noble que Caín o Abel, y se parecía más a Adán que cualquiera de sus otros hijos. Los descendientes de Seth se habían separado de los impíos. Descendientes de Caín albergaron el conocimiento de la voluntad de Dios, al paso que la impía raza de Caín no tenía respeto por Dios ni por sus sagrados mandamientos. ¿Veía Enoc a Dios a su lado? Solamente por fe. Sabía que el Señor estaba allí y se adhería firmemente a los principios de la verdad. También nosotros debemos caminar con Dios. Cuando lo hagamos, nuestro rostro brillará con el resplandor de la presencia divina. Y cuando nos reunamos, hablaremos del poder de Dios diciendo: alabado sea Dios, bueno es el Señor y buena es la palabra del Señor. Podemos tener lo que tuvo Enoc. Podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero. Enoc caminaba con Dios y cuando era asaltado por el tentador, podía conversar con Dios acerca de eso. No tenía un escrito está, como lo tenemos nosotros, pero tenía un conocimiento de su compañero celestial. Hacía de Dios su consejero y estaba íntimamente vinculado con Jesús. Enoc fue honrado debido a ese proceder. Fue trasladado al cielo sin ver la muerte, y los que sean trasladados al fin del tiempo serán los que tengan comunión con Dios en la tierra. Los que demuestran que su vida está oculta con Cristo en Dios, los representarán continuamente en todas las prácticas de su vida. El egoísmo será cortado de raíz. Comprendamos la debilidad de la humanidad y donde fracasa el hombre en su autosuficiencia. Entonces seremos llenos con un deseo de ser precisamente lo que Dios desea que seamos: puros, nobles, santificados. Tendremos hambre y sed de la justicia de Cristo. Ser como Dios será el deseo dominante del alma. Ese es el deseo que llenaba el corazón de Enoc. Y leemos que este camino con Dios estudiaba el carácter de Dios con un propósito. No hacía resaltar su propia conducta, ni exaltaba su propia voluntad, como si hubiera pensado que estaba plenamente calificado para manejar las cosas. Se esforzaba por conformarse con la semejanza divina. Mientras confiéis en vuestro Padre Celestial para que os dé la ayuda que necesitáis, Él no os dejará. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones que quiere prodigar sobre los que fervientemente buscan esa ayuda que solo Él puede dar. Enoc caminaba con Dios porque miraba por fe a Jesús, pidiendo su dirección, creyendo que se cumpliría cada palabra pronunciada. Se mantuvo cerca, al lado de Dios, obedeciendo cada una de sus palabras. La suya fue una vida maravillosa de unidad. Cristo era su compañero. Estaba en íntimo compañerismo con Dios. En el Enoc moraba con los impíos. No se estableció en Sodoma pensando salvar a Sodoma. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De ese lugar a veces iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Le era penosa cada visita que hacía al mundo. Veía y entendía algo de la letra del pecado. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que había recibido la amonestación.
Algunos de ellos llegaron a ser vencedores y murieron antes de que viniera el diluvio. Pero muchos habían vivido por tanto tiempo rodeados por la corruptora influencia del pecado que no podían soportar la rectitud. Enoc caminaba con Dios, pero la historia sagrada dice la siguiente del mundo que lo rodeaba. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La vida recta de Enoc estaba enmarcado contraste con los impíos que los rodeaban. Su piedad, su pureza, su integridad invariable fueron el resultado de su caminar con Dios, al paso que la impiedad del mundo fue el resultado de su caminar con el engañador de la naturaleza. Nunca ha habido y nunca habrá una era cuando la oscuridad moral sea tan densa como cuando vivió Enoc una vida de rectitud irreprochable. Enoc fue el primer profeta entre los hombres. Proféticamente predijo la segunda venida de Cristo a nuestro mundo y su obra en ese tiempo. Su vida fue un ejemplo de cristianismo. Solo labios santos debieran presentar las palabras de Dios en forma de acusaciones y juicios. Su profecía se encuentra en los escritos del Antiguo Testamento. Quizá nunca encontraremos libro alguno que relate las obras de Enoc, pero Judas, profeta de Dios, las menciona. Si el ser humano hubiera cooperado con Dios, no hubiera habido adoradores a la manera de Caín. Se hubiera seguido el ejemplo de obediencia de Abel. La humanidad habría podido cumplir la voluntad de Dios. Podría haber obedecido su ley y al obedecer habría encontrado la salvación. Dios y el universo celestial los habría ayudado a retener la semejanza divina. Se habría preservado la longevidad y Dios se habría deleitado en la obra de sus manos. Dios les concedió 120 años de tiempo de gracia y durante ese tiempo les predicó mediante Matusalén, Noé y muchos otros de sus siervos. Si hubieran prestado atención al testimonio de esos fieles testigos, si le hubieran arrepentido y retornado a su lealtad, Dios no los hubiera destruido. Antes de la destrucción del mundo antediluviano, Él no dio su testimonio sin vacilaciones. Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Durante ese tiempo, mientras se estaba construyendo el arca, las voces de Noé, Matusalén y muchos otros se llegaron en forma de amonestación y súplica. Y cada golpe dado en el arca era un mensaje de amonestación. Durante 120 años, Noé proclamó el mensaje de amonestación al mundo antediluviano, pero solo unos pocos se arrepintieron. Algunos de los carpinteros que empleó para la construcción del arca creyeron el mensaje, pero murieron antes del diluvio. Otros de los conversos de Noé apostataron. Muchos de los creyentes se mantuvieron en la fe y murieron triunfantes. El sermón predicado por Noé y su traslación al cielo fueron un argumento convincente para todos los que vivían en el tiempo de Noé. Fueron un argumento que Matusalén y Noé podían usar con poder para mostrar que los justos podían ser trasladados. Los que creyeron cuando Noé comenzó a construir el arca perdieron su fe al asociarse con incrédulos que les
despertaron todas las viejas pasiones de diversión y pompa. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo estaba empeñado en esa guerra en los días de Noé. Fue su voz la que habló a los habitantes del mundo antiguo en mensajes de amonestación, reprocho e invitación. Dio a la gente un tiempo de gracia de 120 años, en los cuales podría haberse arrepentido, pero eligieron los engaños de Satanás y perecieron en las aguas del diluvio. En el diluvio perecieron mayores creaciones del arte y del ingenio humano que las que conoce el mundo de hoy día. Las artes destruidas fueron mayores que las alardeadas artes actuales. ¿Cómo obtuvo el ser humano su conocimiento que lo llevó a la inventiva del Señor? Estudiando la formación y hábitos de diferentes animales. Cada animal es un libro de texto y del uso que dan a su cuerpo y a las armas de que están provistos. La humanidad ha aprendido a hacer aparatos de múltiple funcionamiento. Si la gente pudiera saber cuántas artes se han perdido para nuestro mundo, no hablarían tan suelta de lengua de las edades oscuras. Si se pudiera haber visto cómo obró una vez Dios mediante sus súbditos humanos, se hablaría con menos desprecio de las artes del mundo antediluviano. En muchos respectos, se perdió en el diluvio más de lo que hoy se sabe. Contemplando el mundo, vio Dios que el intelecto que había dado al ser humano estaba pervertido, que la imaginación de su corazón era continuamente el mal. Dios había dado conocimiento a esos hombres, les había dado ideas valiosas para que pudieran haber llevado a cabo el plan divino. Pero el Señor vio que aquellos para quienes Él tenía el propósito de que poseyeran sabiduría, tacto y juicio, estaban usando cada facultad de la mente para glorificar el yo. Mediante las aguas del diluvio, destruyó esa raza longeva de la tierra y con ella pereció el conocimiento que solo habían usado para el mal. Cuando se repobló la tierra, el Señor dio en su medida menor su sabiduría a los hombres, dándoles solo la capacidad que pudieran necesitar para llevar a cabo su gran plan. El verdadero conocimiento ha disminuido con cada generación sucesiva. Dios es infinito y los primeros habitantes de la tierra recibían sus instrucciones de ese Dios infinito que creó el mundo. No eran diferentes en conocimiento los que los recibieron directamente de la sabiduría infinita. Dios instruyó a Noé en la manera de hacer aquella inmensa arca para salvación de él y de su familia. También instruyó a Moisés en la manera de hacer el tabernáculo y los bordados y artesanías que había de adornar el santuario. Las mujeres efectuaron con gran ingeniosidad los bordados de plata y oro. No faltaron hombres diestros que realizaran la obra de construir el arca, el tabernáculo y los vasos de oro macizo. Dios dio a David un modelo del templo que construyó Salomón. Tan solo se permitió que los diseñadores y artistas más hábiles se ocuparan de la obra. Cada piedra del templo fue preparada para ocupar exactamente su lugar antes de ser llevada al templo. Y el templo se erigió sin el sonido del golpe de un hacha o un martillo. No se halla en el mundo un edificio tal en lo que atañe a belleza, riqueza y resplandor. Ahora hay muchos inventos y adelantos, así como máquinas
que ahorran esfuerzos que no tuvieron los antediluvianos. Ellos no lo necesitaban. Mientras mayor ha sido el tiempo en que la tierra haya sido bajo la maldición, más difícil le ha sido al ser humano cultivarla y hacerla producida. A medida que el suelo se ha vuelto más improductivo y se ha hecho necesario duplicar la labor para trabajarlo, Dios ha suscitado hombres con facultades ingeniosas para construir implementos que alivien las tareas de la tierra que gime bajo la maldición. Pero Dios no ha estado en todos los inventos. En gran medida, Satanás ha regido las mentes humanas y las ha impedido a nuevos inventos que las ha hecho olvidarse de Dios. Recuerden, hermanos, que cuando vino el diluvio, Satanás no pereció y él tiene mucho conocimiento de todo lo que se hizo en aquellos tiempos y él lo pone en la mente de los seres humanos hoy día. En lo que atañe al vigor del intelecto, los que viven ahora no se pueden comparar con los antiguos, con los antediluvianos. Desaparecieron más artes y capacidades que las que posee la generación actual. Los que viven en esta época degenerada no pueden nunca compararse en arte y destreza con el conocimiento que poseyeron los hombres vigorosos que vivían casi hasta los 1000 años de edad. Los antediluvianos vivían muchos centenares de años y cuando tenían 100 años eran considerados jóvenes. Esos longevos tenían mentes sanas en cuerpos sanos. Su fortaleza mental y física era tan grande que la débil generación actual no puede compararse con ellos. Esos antiguos disponían de casi 1000 años para adquirir conocimiento. Entraban en la etapa de plena actividad entre los 70 y 100 años, aproximadamente el tiempo cuando los de mayor longevidad de hoy ya han hecho su parte en el corto lapso de su vida y no están más en actividad. Los que son engañados y halagados con la falsedad de que la actual es una era de verdadero progreso y que la raza humana en los siglos pasados ha estado progresando en verdadero conocimiento, están bajo la influencia del padre de la mentira, cuya obra siempre ha sido la de convertir la verdad de Dios en mentira. En la primera resurrección todos surgen con lozanía inmortal, pero en la segunda se ven en todas las señales de la maldición. Todos surgen como descendieron a las tumbas. Los que vivieron antes del diluvio salen con su estatura gigantesca, más del doble de la estatura de los hombres que ahora viven en la tierra y que son bien proporcionados. Las generaciones posteriores al diluvio fueron de una estatura menor. Tenemos la historia de los antediluvianos y de las ciudades de la llanura, cuyo curso de conducta degeneró de liviandad y frivolidad en pecados envilecedores que hicieron descender la ira de Dios en una destrucción espantosísima, a fin de eliminar de la tierra la maldición de su contaminación e influencia. La propensión y la pasión sobrepujaron la razón. El yo era su Dios y el conocimiento del Altísimo casi quedó raído por la complacencia egoísta de corruptas pasiones. El pecado de los antediluvianos consistió en pervertir lo que era lícito en sí mismo. Corrompieron los dones de Dios usándolos para complacer sus deseos egoístas. La complacencia del apetito y de las bajas pasiones hizo que sus pensamientos fueran completamente corruptos. Los antediluvianos eran esclavos de Satanás, guiados y controlados por él.
Los habitantes del mundo de Noé fueron destruidos porque se corrompieron debido a la complacencia del apetito pervertido. Rindieron culto a la complacencia egoísta, comiendo, viviendo, divirtiéndose, y recurrían a actos de violencia y crimen si se cortaban sus deseos y pasiones. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato. Estaba a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la destrucción del mundo antiguo por un diluvio, había hombres talentosos, hombres que poseían habilidad y conocimiento, pero se corrompieron en sus pensamientos porque dejaron de lado a Dios en sus planes y consejos. Eran sabios en hacer lo que Dios nunca les había dicho que hicieran, sabios para hacer el mal. El Señor vio que su ejemplo sería deleteo para los que nacieran después y tomó el asunto en sus manos. Durante 120 años les envió amonestaciones mediante su siervo Noé, pero usaron el tiempo de gracia que tan abundantemente se les concedía para ridiculizar a Noé. Lo criticaron, se rieron de él por su extraordinario fervor e intensa pasión manifestados al hablar de los castigos que él declaró que Dios llevaría a cabo con toda seguridad. Hablaban de las ciencias y de las leyes que rigen la naturaleza. Entonces tomaron a mofa las palabras de Noé, llamándolo loco fanático. Se terminó la paciencia de Dios y dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Hermanos, Dios tiene un tiempo para venir y tiene una hora, y Dios ya le ha dado mucho tiempo a este mundo. La venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. En 1844, cuando Él pasó al lugar santísimo, donde se encuentra intercediendo por nosotros, nos ha dado todo este tiempo para que recapacitemos, ¿verdad? Para que nos preparemos. Pero va a llegar el momento cuando esas ropas de abogado sean quitadas y se pongan las de juez, se tire el incensario, no va a haber misericordia para nadie. Lo importante, hermano, tener una relación con nuestro Dios, una comunicación diaria como la tuvo Enoc. Estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Y lo único que llevaremos con nosotros será nuestro carácter. Y nuestro carácter tiene que ser como el carácter de Cristo. Pero somos nosotros los que decidimos si vamos a tener el carácter de Cristo o no. Porque somos nosotros los que decidimos si vamos a obedecer o no y en qué senda vamos a caminar. ¿En el camino estrecho o en el camino ancho? El tiempo está por acabarse, hermanos. Pronto se tirará ese incensario. Se desatará la ira. Y Cristo vendrá a buscar a su pueblo, aquellos que estemos con Él. Yo quiero estar con mi Dios para toda la eternidad. ¿Quieres estar tú con Él? Pues tenemos que prepararnos. Que Dios bendiga siempre su santa palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre una vez más, dando gloria y honra a quien sola gloria y honra merece. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, porque nos enseña, porque nos guía y porque nos prepara para estar contigo en las mansiones celestiales. Gracias por el Espíritu Santo que nos dirige. Gracias por Cristo, su sacrificio en la cruz. Gracias por los ángeles que nos cuidan. Y gracias, Padre Santo, que tú nos perdonas. En el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén.